La lectura, una actividad tan importante para el desarrollo cognitivo de un joven, está menguando. Vivimos en la era de la hiperconexión. Recibimos más información en un día de la que una persona del siglo XVII recibía en toda su vida. Sin embargo, pese a todos nuestros avances tecnológicos, parece que estamos perdiendo la capacidad de sumergirnos en lecturas largas. Y los más jóvenes son los que sufren las consecuencias. ¿Por qué será que nos cuesta tanto terminar un capítulo de un libro? ¿Acaso ha muerto el placer de la lectura o simplemente ha mutado? Hoy analizaremos la lectura activa entre los jóvenes de la generación Z y Alfa, vista desde los ojos tanto de jóvenes como de adultos y psicólogos. Así. ¿Cuál fue el último libro que leíste porque realmente quisiste y no por obligación? No leo libros. Si tuvieras que elegir entre ver una serie de Netflix o leer el libro en el que se basa, ¿qué elegirías? Ver la serie. ¿Crees que las redes sociales, TikTok, Instagram, nos están quitando la capacidad de concentrarnos a leer un libro? Es cierto, porque a veces dejamos de leer un libro para perder tiempo en todo. Bueno, la primera pregunta que le haré dice, ¿cuál fue el último libro que leyó porque realmente quiso y no fue obligado? El último libro que leí se llama No permitas que nadie te robe tus sueños. Lo leí porque quise, porque me llamó la atención el título. Yo quería saber si realmente trataba sobre que alguien no me robara mis sueños. Me inspiró mucho porque me abrió los ojos. Si tuvieras que elegir entre ver una serie de Netflix o leer el libro en el que se basa, ¿qué elegirías y por qué? Yo personalmente no me decidiría entre las dos, vería las dos realmente. Leería el libro y también vería la serie para comparar ciertos puntos y ver si en la serie cambió algo que en el libro está presente. ¿O crees que las redes sociales, TikTok, Instagram y demás nos están quitando la capacidad de concentrarnos? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuál es el último libro que leíste porque realmente quisiste leerlo y no por obligación? Ok, el último libro que yo leí fue Sol de Medianoche y sí lo quise leer porque es de mi saga favorita, por así decirlo, que se llama Crepúsculo. Si tuvieras que elegir entre ver una serie de Netflix o leer el libro en el que se basa, ¿qué elegirías y por qué? Yo elijo leer el libro porque muchas veces en las series de Netflix, bueno, pues le cambian muchas cosas que están en el libro y bueno, pues en la serie no lo ponen. Y la última pregunta, ¿crees que las redes sociales, TikTok, Instagram y demás nos están quitando la capacidad de concentrarnos para leer un libro? Por supuesto que sí, porque a mí en lo personal me pasa muchas veces. ¿Qué es lo que más le cuesta a un joven de hoy enfrentarse a una lectura larga? No, las distracciones, lo que yo te digo, que al tener varias distracciones no se enfocan demasiado en la lectura, se distraen fácilmente y se ponen a hacer otro tipo de cosas. ¿Cómo podemos convencer a un chico que vive pegado al móvil de que abra un libro? ¿Cómo convencerlo? Yo diría no obligarlo a hacer una lectura de algo que no quiera, sino motivarlo a leer cosas que sean del ámbito que a esa persona le gusta. Ejemplo, si a un chico le gusta la tecnología, motivarlo a leer libros de tecnología. Si le gusta mucho el arte, motivarlo a leer cosas referentes al arte. Y la última pregunta, ¿por qué es tan importante la lectura en los jóvenes? Porque mediante la lectura adquirimos nuevos conocimientos y nos expandimos más. ¿Qué es lo que más le cuesta a un joven de hoy al enfrentarse a una lectura larga? Entiendo que el espacio de concentración y comprensión de la lectura. La siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos convencer a un chico que vive pegado al móvil de que abra un libro? La palabra correcta sería enamorándolo de la lectura. ¿Por qué es tan importante la lectura en los jóvenes? Bueno, eso te amuebla el cerebro. Y es así, eso es fáctico. Eso es mejor conversar con un chico que lee, aunque sea un periódico, que alguien que pasa jugando Fortnite todos los días.
La primera pregunta que le haré es, ¿por qué nos da tanta pereza empezar a leer, pero luego nos sentimos tan bien cuando lo hacemos? Bien, directamente empezar a leer es complicado porque no es lo mismo que atender una pantalla, no hay algo que te capte la atención ni que te llame primeramente. Simplemente estamos buscando algo que nos interese. Después que conocemos la historia o, en ejemplo, el contexto de lo que estamos leyendo, nos llama mucho más la atención porque capta nuestra imaginación. ¿Qué efecto positivo produce la lectura en los jóvenes? Bueno, en los jóvenes depende de la edad, pero expandir nuestro léxico, directamente tener un contexto de nuestra lectura, de nuestra lengua materna, que es el español, o en dado caso, el inglés, que muchas de las ediciones de libros súper interesantes vienen de este idioma, son traducidos y expanden nuestro conocimiento. ¿Es cierto que leer nos hace personas más comprensivas o empáticas? Sí, porque nos ponemos en diferentes contextos directamente a diversos personajes que vamos conociendo dentro de estas historias, o dentro de nuestra ideología vamos idealizando las personas o los personajes construidos dentro de esta estructura lectora. Nos encontramos en la era de la gratificación instantánea. Las redes sociales funcionan con recompensas variables. Likes, scroll infinito, son algunas de las recompensas rápidas que reducen nuestra tolerancia al aburrimiento y a la introspección que exige un libro. El cerebro se está acostumbrando a consumir cápsulas de información de 15 segundos. Esto debilita la paciencia cognitiva necesaria para seguir hilos narrativos largos o argumentos complejos. Estos factores crean las condiciones necesarias para una desconexión intelectual preocupante. Si no logramos recuperar nuestro hábito de la lectura, correremos el riesgo de perder nuestra capacidad de pensamiento crítico y profundo.